Listo, jóvenes. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a continuar con lo que quedamos la clase pasada. La clase pasada hicimos un adelanto en la clase magistral, hicimos un adelanto de todas las leyes de los gases. Entonces vimos la ley de Gay-Lussac, de Charles, de Boyle, la ley combinada de los gases y llegamos hasta la definición de cómo se obtenía o cómo salía la ecuación de los gases ideales. Habíamos dado una información general de que los gases ideales, cómo eran el tema de los, o cómo se trabajaba el tema de los gases ideales, digamos, en forma muy somera, muy general sobre la ecuación como tal, que era una ecuación de estado. Características de una ecuación de estado es una ecuación matemática que relaciona o que liga variables termodinámicas como temperatura, presión y volumen. Ok. Entonces vamos hoy a trabajar con una de las primeras correcciones. O sea, hay varias correcciones que se le ha hecho a la ecuación de gas ideal. Una de las primeras correcciones para poder determinar o para poder sacar los valores más acertados, sea de temperatura, de presión o de volumen, a partir de la información que nos estén entregando. Listo, entonces vamos a ver aquí. Este es para, lo dejo así en forma no sé si lo están viendo ahí. Ya cambié la diapositiva. No sé si alcanzan a ver que hay un código QR o le pueden dar en el código QR clic para que lo lleve al Jamboard, pero eso digamos que es para referenciarnos, para ver lo que vamos a trabajar con el tablero. ¿Listo? Ahí pueden darle clic y ahí los va a llevar hasta allá. Ok. Listo. Primera, para conectarlo con lo que vimos la clase pasada. ¿Cuáles son las características o qué es lo que, cómo escribiría usted un gas ideal? Entonces, por favor, en este momento pueden escribir, pueden rayar allí, pueden rayar, por favor. ¿Qué es lo que caracteriza un gas ideal? ¿Qué caracteriza un gas ideal? Hay 23 personas conectadas. 1, 2, 3, 4, 19. Pero no todas han entrado. Conectadas a la presentación. Aquí hay una definición que no había visto nunca. Pero bueno, vamos a ver. Listo, 14 personas de 20. Hay personas que no han escrito, no han trabajado, no han... Vamos a revisar quiénes son. Adriana, Juan David, Fabio, Luis, Isaac. Listo, hagámosle porque necesitamos avanzar en este tema. Bueno, vamos a ver un poco las respuestas. Vamos a organizarlas un poco más así. Dice, no hay fuerzas entre sus moléculas. Es relativamente, sí, claro. O sea, que la fuerza que las une
es una fuerza muy débil, entonces las moléculas tienden a separarse mucho. Tienen el mismo número de moléculas, no entiendo eso. Un gas ideal puede ser definido como un conjunto de átomos que se mueven libremente sin interacción, se dan a bajas presiones, un primer dato de una propiedad termodinámica, se dan a bajas presiones, partículas que no interactúan entre sí, no existe fuerza de atracción o repulsión, más bien existe una de repulsión más alta que de atracción, no existe características, es que muestra el comportamiento ideal, gas ideal, sus partículas no interactúan, repulsión, se puede utilizar esta ecuación, sí, de hecho esta ecuación es PV igual a NRU de universal T, porque esta R tiene otra connotación, vamos a ver, profe, no sé, no existe. Ojo, que esto lo trabajamos en la clase pasada. Se supone que ya lo deben haber repasado, haber trabajado, porque ya viene la tandada de quizzes. Su volumen no es fijo, no contempla cambio de fase, no contempla cambio de fase. Bueno, listo. Bueno, vamos a bloquear entonces la respuesta. Nadie más, Fabio no respondió, entonces vamos a dejar así. Características, y eso estaba en la diapositiva con la que terminamos la clase pasada. Y era que las características del gas ideal son, primero, es una sustancia imaginaria, realmente el comportamiento es un comportamiento que lo hemos aproximado al de un gas ideal o lo hemos llamado un gas ideal porque tiene ciertas características, pero el gas ideal como tal no existe. Es una aproximación que hemos hecho nosotros. Característica con respecto a las propiedades termodinámicas, se presenta a bajas presiones y a altas temperaturas. Bajas presiones, que es que no lo están comprimiendo mucho, entonces sus moléculas se pueden mover libremente. O alta temperatura, cuando sus moléculas ganan tanta energía en cinética promedio que se mueven y están muy separadas entre ellas. Entonces, esas son las dos características básicas, esenciales con respecto a las propiedades termodinámicas. Hay algunas sustancias que hemos llevado, que hemos dicho que son gases ideales como una forma de practicidad o de calcular los resultados de forma rápida, que son aire, nitrógeno, oxígeno, o sea, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, son gases diatómicos, o sea, que se escriben el nombre, el elemento 2, o sea, N2, O2, H2, y otros como gases nobles y el dióxido de carbono. Y la ecuación que responde, que es una ecuación lineal, es PV igual a NRUT. ¿Listo? Esa era la información que teníamos nosotros. Entonces, aquí podemos ver esta también imagen que lo presentamos en la clase pasada. A altas temperaturas o bajas presiones, que es lo que está mostrando este gráfico, a altas temperaturas o bajas presiones, calcular una propiedad con gas ideal tiene bajo error. Mire que estos números que están aquí son los errores que se causan por utilizar gas ideal. Pero cuando yo me voy acercando más a la línea de saturación, a presiones altas y bajas temperaturas de pronto, los errores aumentan, aumentando a 7,6, 25%, 49%, 152%, 56%. O sea, en esta zona, que realmente esta zona es la que nosotros llamamos vapor, que es más cercana a la línea de saturación, la recomendación, ojo con este dato, la recomendación es no utilizar gas ideal, no utilizar ecuación de gas ideal. Se recomienda utilizar ecuación de gas ideal si usted tiene una extremada alta temperatura o una muy baja presión. Y ahorita lo vamos a ver entonces. Entonces, para hacer o para utilizar el factor de compresibilidad es una pequeña corrección que estamos haciendo. Permítame acá. Es una pequeña corrección que estamos haciendo a esa ecuación de gas ideal, ¿cierto? ¿Cómo van? ¿Sí me están escuchando? Sí, se escucha bien. Listo. Ok.
Permítame que haya cerrado algo aquí. Listo, entonces, ¿cómo hemos definido este factor de compresibilidad? Este factor de compresibilidad es la primera corrección que se le hace a la ecuación de gas ideal, ajustándola porque hay unos valores que se desvían como tal del comportamiento de un gas ideal, o sea, no se comporta en forma lineal. Se define con la letra Z y se dice, mire, más o menos aproxime lo siguiente. Más o menos aproxime lo siguiente. Si usted tiene una esfera que es totalmente perfecta, es redondita, es completamente perfecta, usted tendría como un gas ideal. Pero si usted esa esfera, usted empieza a ver que ella se empieza a bullar por un lado, se empieza como a cambiar de forma, ya no es tan esférica, sino como una especie de óvalo, bueno, un óvalo no, como una especie de frijol, o sea, que va cambiando su forma, que va deformándose. Ahí es donde empieza a decirse, mire, ya no se comporta idealmente, ya habría que trabajarlo o tratarlo como un gas real. Entonces ahí es donde aparece que el Z es o mayor a 1 o menor a 1, inclusive puede ser igual a 1 siendo un gas real. Y entonces se hace una pequeña corrección. Se dice, mire, defina Z como PB igual a RT, Z. Si Z es igual a 1, significa que usted tiene un gas ideal, porque automáticamente esto le queda PB igual a Z, ZT. ¿Sí? Entonces, usted coloca PB igual a ZRT, siendo Z la corrección. Si Z es igual a 1, la ecuación le queda como la de gas ideal. ¿Entendido hasta ahí, jóvenes? Z va a ser la primera corrección y si Z es igual a 1 es porque estoy trabajando o estoy escribiendo gas ideal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Entendido? Jóvenes. Por el momento sí, profesor. Ok, listo. Recuerde que tienen el dedo para escribir o para señalar o el sí. Si hay alguna duda, recuerde que me dicen para no continuar. Ok. Pero ¿cómo se calcula o cómo se determina o cómo se puede trabajar con este valor de Z? Entonces, permítame. Profe, Resulta yo tengo que, una pregunta. dígame, Charito. La fórmula de, o sea, para la Z, prácticamente estaríamos despejando la N, ¿no? No, porque la N ya está incluida en esta B. Entonces, bueno, primera pregunta que me parece válido que toquemos, que trabajemos. Vamos a ver. Yo abro mi Jamboard. Entonces, primera pregunta, o para aclarar. Habíamos dicho que la ecuación era PB igual a N RUT. Sí, yo copié ahí. Vamos a ver, creo que hay un desfase en lo que escribo. Permítame, yo veo si. Bueno, creo que yo estoy escribiendo en el Jamboard y no se muestra acá, pero bueno, vamos a ver, entonces escribir acá. Entonces, yo lo que puedo, lo que tengo o lo que presento es que PB igual a ZRT. Vamos a ver si es que hay un desfase. No, parece ser que es la tablet la que está fallando. Listo, joven, entonces me toca. Bueno, ya, creo que ya. Bueno, vamos a ver si sirvió. Bueno, EPB igual a NRT.
Entonces yo puedo también decir, hey, ok, entonces tengo, si hay un desfase. Va a tocar, permítame, vamos a abrir un PowerPoint para que lo puedan ver. Permítame. Y es duplicar. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Ajá, ahí. Una pantalla blanca. Sí, voy a una pantalla blanca, pero es para esta pluma. Vamos a ver si entonces me da aquí. Listo, entonces vamos a ver. Entonces yo tengo PB igual a NRUT. Esa es la ecuación de gas ideal. ¿Por qué la he llamado RU? Siendo RU la constante universal para los gases. Pero lo que escribe sí no se está viendo. ¿No se ve? Bueno, vamos a ver. Sí, mira que no se ve. Y la pantalla. Pero creo que ese es un error de Meet. Bueno, vamos a ver. Voy a volver a presentar. Sí, creo que bueno. Vamos a ver. Entonces, gases ideal. Entonces yo tengo, hoy creo que nos vamos a retrasar un poquito. Yo también puedo colocar que PB, volumen total, es igual a el número de moles. ¿Cómo calculo el número de moles o cómo se calcula? La masa sobre el peso molecular RUT. Entonces yo puedo pasar esta masa al otro lado y yo digo P volumen total sobre la masa es igual a RU M por la temperatura. Esto es lo que hemos nosotros llamado como volumen específico igual a RU sobre el peso molecular, es lo que hemos llamado R por T. R está en la tabla A1 del libro. Si ustedes van y revisan en la tabla A1, para cada sustancia ya está definido ese R. Entonces, aquí este PB igual a RT, entonces yo puedo decir PB RT y lo puedo multiplicar, que ese es, digamos, como la corrección que podemos hacer en este momento, y es decir, que tengo un Z. Chadid, ¿de ahí me estás viendo? Entonces, Z no es que reemplace N, lo que pasa es que N, que es el número de moléculas, lo he cambiado para que esté incluido en el volumen específico y en esta R. Z es un factor de corrección. ¿Entendido, Chadid? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Ok, entonces vamos entonces aquí. Estamos aquí. No, no estamos aquí. Aquí sí estamos. Listo, entonces, como es un factor de corrección, entonces mire cómo salió. Empezaron a investigar, mire que aquí hay diferentes sustancias. Empezaron a investigar, empezaron a revisar y vieron que cuando se sacaba el valor de la presión reducida y la temperatura reducida, esos valores empezaban a caer sobre una misma línea. O sea, sobre esta misma línea o esta misma tendencia, vamos a encontrar los puntos. Los puntos es agua. Vamos a encontrar los triángulos es etano. Vamos a encontrar las X es metano. O sea, muchas sustancias empezaron a caer sobre estas mismas líneas cuando se sacaba estos números adimensionales. ¿Cuáles números adimensionales? Y aquí es donde se empieza a definir
dos términos que son importantes. Uno que se llama presión reducida, que se define como la presión que está usted trabajando a la que está expuesto el gas o la sustancia, el gas en este caso, sobre la presión crítica. Recuerde que la presión crítica de cada sustancia es constante, ya está definida y se puede encontrar en la tabla A1. Y la temperatura reducida como la temperatura que usted está trabajando sobre la temperatura crítica. Entonces, con estos dos datos, usted lo calcula y entra a este gráfico. Entonces, este gráfico le está diciendo a usted, mire, en la parte inferior es presión reducida, mire el valor. En la parte, estas líneas son temperaturas reducidas. Entonces, usted tiene presión reducida, temperatura reducida, sube, choca con la gráfica y se va directo a la izquierda y mira el valor de Z. Mira el valor de factor de compresibilidad. Y luego, cuando ya tiene ese valor del factor de compresibilidad, lo utiliza en la ecuación de PV igual a Z, que acaba de hallarlo acá, Z, RT. ¿Me han entendido allí o hay alguna duda? Jóvenes. Jóvenes. Profe, ¿podría repetir? Ok. Bueno, yo creo que hoy están como, va a tocar al final hacer una actividad. Vamos a ver. Este gráfico me va a representar cómo se comportan las sustancias, cuando yo los coloco adimensionalmente. ¿Por qué adimensional? Porque la presión sobre la presión crítica, ambos tienen la misma unidad. Esto es adimensional, es un valor adimensional, la presión reducida. Y voy a obtener la temperatura reducida. La presión reducida se mira en el eje X. La temperatura reducida se mira en estas curvas que están acá. Cuando usted obtiene la presión reducida y la temperatura reducida, porque usted sabe cuál es la temperatura o la presión, este es uno de los casos, usted con estos dos datos cruza, o sea, mira acá, cruza y mira el valor de Z. Y ese valor de Z es el que va a utilizar en la ecuación PV igual a ZRT. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver si lo explico aquí. Lo que usted tiene entonces es lo siguiente. Usted tiene una presión de trabajo y una temperatura de trabajo. O sea, usted le dice, mire, su gas se encuentra a tal temperatura y tal presión. Usted lo que hace es dividirlo entre la presión crítica, que ya se sabe, ya está en tablas, y permítame aquí. Y la temperatura crítica. Y esto me va a dar, a esto se le llama la presión reducida y a esto se le llama a la temperatura reducida. Entonces usted tiene un gráfico, que ya lo vamos a ver, que es un poco complicado en el sentido que tiene muchas líneas, que esto se llama Z, que esto se llama presión reducida y que tiene unas curvas que se llaman temperaturas reducidas. Entonces, usted va, mira la presión reducida, ¿cierto? Usted mira la presión reducida. No entiendo por qué, pero bueno, la presión reducida. Mira, choca con el valor de temperatura reducida y luego va y mira el valor de Z. Para utilizarlo en él. Ese Z es el que usted viene y coloca acá. Y con esto, usted corrige la ecuación de PV igual a RT y le coloca la corrección de Z. ¿Me han entendido allí? ¿Jóvenes? Listo. Ok. Entonces vamos a mantenerla y vamos con la ecuación. Ok. Entonces, características, y vamos a ver ahora. Características. Se habla de que tiene
que uno, cuando tiene gas ideal, cuando un gas real se convierte en gas ideal, cuando la presión tiende a cero, tiende a muy bajo. ¿Por qué? Y ya vamos a ver el gráfico. A presiones muy bajas de presión reducida, los gases se comportan como gas ideal. Y mire por qué. Vamos a ver este gráfico. Miren este gráfico. Si ustedes analizan el eje X, miren el eje X, mire que cuando va tendiendo a cero, manden ese dato a las curvas. Mire que entre esta línea y esta línea, esto es 0 y esto es 0,5, ahí de pronto se oculta por el dato, pero si yo mando una información hasta acá y cruzo con alguna de estas curvas y luego voy al eje Y, está muy cercano de 1. ¿Qué significa eso? Que tiende a ser gas ideal. Entonces, vuelve lo mismo. A presiones muy bajas, un gas tiende a comportarse como un gas ideal. ¿Cuál es la otra característica? Que su temperatura reducida, a altas temperaturas, cuando su temperatura reducida sea mayor a 2. ¿Qué significa que sea mayor a 2? ¿Cuántas veces es con respecto al punto crítico? Alguien que me diga. ¿Cuántas veces es con respecto al punto crítico? Si la temperatura reducida es mayor a 2, el doble. ¿Qué significa entonces el doble? Que el doble, si usted tiene o sus datos son el doble de la temperatura crítica, usted también se podría encontrar como un gas ideal. ¿Y eso cuál explicación tiene? Mira, esta es temperatura reducida a 2, esta curva completa. Y mira que sin importar el valor de la presión reducida, a no ser que sea un valor extremo muy alto de temperatura reducida, de presión reducida, si usted tiene una temperatura reducida igual a 2 o mayor a 2, está muy cercano a Z igual a 1. O sea, al caso de gas ideal. ¿Listo? Entonces, características. Tiene una presión muy baja, o sea, una presión reducida muy baja, o tiene una temperatura muy alta, o sea, su temperatura es el doble de la temperatura crítica. Esa es la característica para que ustedes sepan si pueden utilizar la ecuación de gas ideal en una sustancia. Mire si su temperatura es el doble de la temperatura crítica y con ese dato o con ese condicional ya puede entrar a trabajar como si fuera un gas ideal. ¿Listo? Y entonces, recuerde que usted tiene comportamiento de gas ideal si está muy alejado de la saturación y comportamiento de gas ideal si está con una presión muy baja. Si está muy cercana a la saturación, no se podría llamar gas ideal, se llamaría vapor, porque está cerca de la línea de saturación. Listo. Entonces, con respecto a lo que hemos dicho, espero que hayan puesto atención. Por favor, organicen en orden ascendente. ¿Qué debería hacer yo para poder hallar o poder utilizar el factor de compresibilidad? ¿Listo? ¿Listo? Vamos a ver cómo trabajan allá. Sí, ya hay unas pequeñas respuestas. Ubíquelo al lado de los números, por favor, ubíquenlos al lado de estos puntos, de estas viñetas. Ubíquenlo encima de estas viñetas, por favor. Ubiquen esos números encima de las viñetas. ¿Cuál sería el paso a paso a seguir? Analicen con respecto a lo que hemos dicho. Miguel, Maylin, por favor, eso, Maylin. Vamos a ubicarlos. Vamos a ver qué tanta atención pusieron.
Claro, no están mostrando. Ya Joana les manda el link. Ahí está. Por favor, lo ubican. Recuerden poner sus números encima de las viñetas, encima de estos punticos, encima de estas viñetas. Hay personas que no lo han ubicado todavía. Encima de las viñetas para que se vean mejor. Ahí ya veo que lo están organizando. Bueno, muy bien. Solamente falta Maylin. Listo, ya veo que pusieron las respuestas. Entonces vamos a ver las respuestas. Vamos a ver dónde ubicaron el paso número 1. Aquí. Alguien dijo que determina el factor de compresibilidad. De una. Recuerde, vamos a bloquearlo aquí porque si no empiezan a cambiarlo. Recuerde que el factor de compresibilidad es parte del proceso, no el inicial. O sea, el primer paso no es determinar el factor de compresibilidad. El primer dato es buscar los valores de temperatura crítica y presión crítica en el libro dependiendo de la sustancia que estemos trabajando. Por lo tanto, los que se ubican en este segundo están completamente. Segundo, aquí dice, entro a gráficas y cruzo con temperatura reducida y presión reducida. Pero usted ya conoce la temperatura reducida, usted ya conoce la presión reducida. Para conocer la temperatura reducida y la presión reducida, usted debió haber hecho un cálculo inicial. Por lo tanto, ese no es el paso. Alguien dice que utilizó Z para calcular PV, pero usted ¿cómo calculó Z? Primero, para calcular Z debió haber hecho el gráfico y con el gráfico y para entrar a gráfico debió haber hecho un cálculo inicial. Por lo tanto, el primer paso de utilizar Z, no. Ahora, este último dice, con los valores de temperatura y presión de trabajo calculo temperatura reducida y presión reducida. Pero ¿cómo lo calcula? Si usted no conoce, porque para poder calcular temperatura reducida y presión reducida, es necesario dividir la temperatura sobre la presión, sobre la temperatura crítica, y no la tiene. Por lo tanto, los que están ubicados en este segundo que dice busco la temperatura crítica y la presión crítica, tienen correcta la información. Vamos a ver el segundo paso. Nadie dijo, eso está bien, que el factor de allá el factor de compresibilidad. Un gran número de personas dijeron con los valores de temperatura y presión de trabajo, calcula temperatura y presión reducida. Esto es cierto. Cuando ya tiene la temperatura y la presión y tiene la temperatura crítica y la presión crítica, ya puede hallar temperatura reducida y presión reducida. Vamos con el tercer paso. El tercer paso dice, entro a gráfica, la mayoría de personas, según lo que nos muestran acá, la mayoría de personas se encuentra en entro a gráficos y cruzo temperatura reducida con presión reducida. Eso está correcto. Vamos con la cuarta. En la cuarta nos dicen, determino, aquí está la mayoría, determino el factor de compresibilidad Z. ¿Sí? Después de que entra a gráfico, los cruza, va al lado izquierdo y calcula Z. Y por último, ya por descartes, vamos a ver, lo utiliza Z en la ecuación PV igual a ZRT. No determina el factor porque con este factor es que usted viene y corrige esta ecuación de lineal. Esta ecuación de PV igual a ZRT. ¿Listo? Ok, entonces vamos con los primeros problemas. Este primero, vamos a ver. Entonces, calculadoras, todos deben tener calculadoras. Igual aquí yo tengo... vamos a ver si ya está funcionando. No, no está funcionando porque esta P la escribí y no aparece.
¿Listo? Entonces, Profe, pero tiene seleccionado, no tiene seleccionado lápiz no, lo que pasa en es que, Jamboard. sí, pero es que este es el del computador y normalmente yo escribo es Mm, en la tablet, por eso no lo ven allí, pero es que no sé por qué no se está actualizando. Listo, ya, ahora sí, creo que ya, era recargar, tenía un problema ahí. Listo. Bueno, esto lo podemos borrar. Y ahora sí. Listo, entonces, recuerda que nosotros habíamos dicho lo siguiente, que PB igual a NRUT, y la borré ahorita. O también hay una ecuación que ustedes de pronto se acuerdan que dice pibito igual a Poboti. Yo no sé si se lo aprendieron así en el colegio. Y esto es cuando el número de moléculas es constante. Entonces, usted, si esta ecuación le puede servir a usted para hallar con el cambio, con los datos que le dan el problema. Entonces, el problema le dice lo siguiente. La presión en el manómetro del neumático se mide en 210. La presión manométrica se mide como 210 antes del viaje. O sea que usted tiene 210 kilopascales de presión manométrica y 220 después del viaje. Si el lugar donde usted se ubica tiene una presión atmosférica de 95 kilopascales y el volumen del neumático es constante, la temperatura de antes del viaje del neumático era 25. ¿Cuál será la temperatura después del viaje? Entonces, tenemos esta ecuación, ¿cierto? Vamos a borrar aquí. ¿Qué se mantuvo constante? ¿Cuál fue el dato que se mantuvo constante? Jóvenes, Volumen, profe. el volumen. Entonces, como el volumen se mantiene constante, yo puedo hacer esto aquí. Por lo tanto, me da, o yo puedo obtener esta ecuación que dice presión 1 sobre temperatura 1, porque traigo la temperatura de allá, es igual a presión final sobre temperatura final. Y esa es mi ecuación. Ahora, ¿qué necesito conocer yo? ¿La temperatura inicial o la temperatura final? Entonces aquí yo puedo colocar 1 y vamos a colocarle aquí para que lo distingan entre 2 y 2. ¿Qué puedo calcular yo? Yo puedo calcular la temperatura final con la ecuación P2 sobre P1 por T1. Y esta ecuación es la que van a utilizar ustedes en este momento. Por favor, entonces, con su calculadora, ¿cierto? Con su calculadora van a determinar, con esta ecuación, van a determinar cuál es la temperatura final. ¿Listo? ¿Cuáles eran los datos? Ya se los pongo. La presión inicial era 210 kilopascales. Esa es la presión manométrica. Y la presión final era 220 kilopascales. Y la temperatura inicial era 25. ¿Listo? Entonces aquí voy a colocar la misma ecuación que dice T2 es igual a P2, P1 por T1. Y tengo que la presión inicial es igual a 210 kilopascales. La presión 2 era igual a 220 kilopascales y la temperatura 1 era 25 grados Celsius. Listo. Escucho entonces ahora sí. Escucho o veo o reviso acá que me den cuál es el valor que le dio a Luis Ponzón. Me dice a él le dio 26,19 grados Celsius. ¿Alguien más?
¿Alguien más? A Julio también le dio eso. A Luis le dio 312 Kelvin. ¿Quién más? ¿Quién más? 219. ¿Alguien más, joven? Estoy esperando sus resultados. ¿Todo le dio lo mismo, 219? Ok, entonces vamos a ver. La presión 2, permítame, yo veo. Y dice por. Permítame. Dígame. Margelis pregunta si la presión atmosférica no influye. Claro que influye. Claro que puede, influye. Ya vamos a ver la primera conclusión de esta ecuación que está acá. Se dice presión 2, presión 2. La presión final eran 220, ¿no? A mí me da la respuesta. Vamos a ver. Que no sé por qué está fallando hoy Jamboard. A mí me da la respuesta 308 Kelvin. Y Manuel le dio 308. Muy bien. Ahora 308 menos 273 está dando 34 grados Celsius, 35 grados Celsius, más o menos, aproximando. Ya ustedes les dieron 26. ¿Cuál fue el error general que cometieron, estudiantes? ¿Cuál fue el error que le está surgiendo? Tomar presión manométrica y no absoluta. Primera, que es, recuerde que ecuaciones de estado, entonces vamos a ver lo siguiente, queda la conclusión. Recuerde que las ecuaciones de estado y las tablas, bueno, las tablas están en Celsius, pero las tablas uno entra a ver por presión absoluta. 220 era presión manométrica y usted necesitaba hallar la presión absoluta. ¿Y cómo es que se halla la presión absoluta? ¿Cómo es que se calcula? Presión atmosférica más manométrica. Muy bien. Listo. Y la otra, la temperatura. La temperatura daba 35 y a muchos le dio 26. ¿Cuál fue el error con respecto al trabajo de la temperatura? Jóvenes. ¿Qué pasó también con la temperatura? ¿Alguien que me comente? No pasar a Kelvin fue el error. Exacto, la conversión. La conversión, todos los cálculos se deben realizar en valores absolutos, presión absoluta y temperatura absoluta. Entonces, la conclusión de este ejercicio tan sencillo, ¿cierto? Simplemente aplicar una ecuación, es que las ecuaciones de estado trabajan con valores absolutos. Las ecuaciones de estado trabajan con valores absolutos. ¿Listo? Ok.
vamos entonces con la siguiente. Ahora sí, vamos a realizar este ejercicio. Vamos a ver cuánto nos alcanza. Pero quiero que haya en por el A. El A dice, determine el volumen específico del refrigerante a 1 megapascal y 50 grados Celsius. ¿Listo? A ver. Ahora sí. Está aquí. ¿Listo? Entonces vamos a realizar el ejercicio. Lean el ejercicio, por favor, y tomen los datos. Entonces, primer caso. A, gas ideal. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. En el gas ideal van a utilizar la ecuación PV igual a RT, que esa es la ecuación de gas ideal. Como le están pidiendo que es el volumen específico, entonces volumen específico es igual a R por T sobre P. Para el caso B, ustedes lo van a calcular si tienen la temperatura, con la temperatura crítica hallan la temperatura reducida. Si tienen la presión sobre la presión crítica, hallan la presión reducida. Y con eso, al final van a hallar Z. Ya tienen el algoritmo, cómo se halla. ¿Dónde está esa tabla? En el libro se encuentra acá. Después de los gráficos, está en el apéndice 1. Está diagramas, factor de compresibilidad. Diagrama generalizado de compresibilidad de Nelson-Overs. Figura A15. Por favor, para que la anoten. A15. Con esta figura A15 van a hacer la parte B. Y la parte C la van a buscar en el libro. Eso lo vamos a dejar ustedes como actividad. Yo lo voy a crear como actividad para que lo puedan hacer. Digamos como para que vamos terminando aquí. Eso va a quedar de actividad, lo van a revisar y lo vamos a ver nosotros. Si usted no tiene la temperatura y la presión, o sea, no lo tienen, no se lo dieron al inicio como pasa normalmente, entonces lo que hace usted es, con ese valor de temperatura y presión crítica que usted encuentra, uno de los dos le va a servir, sea la temperatura o la presión. Y el otro dato con el cual lo van a utilizar es con el volumen reducido. Ese volumen reducido se calcula de esta forma. Lo mismo con ese valor de temperatura reducida o presión reducida y el volumen, entra al gráfico, con ese volumen hallan el factor de compresibilidad y con ese factor de compresibilidad lo utilizan en la ecuación PV igual a ZRT. O sea, exactamente lo mismo, pero aquí ya no tiene temperatura y presión, sino temperatura y volumen o presión y volumen. Entonces, si tiene temperatura y volumen, halla la temperatura reducida y el volumen pseudo reducido. Si tiene la presión y el volumen, halla la presión reducida y el volumen pseudo reducido. Bueno, igual vamos con estos datos. Y bueno, para terminar el tema de ecuaciones de estado, luego vamos a revisar el ejercicio.
Resulta que ustedes tienen aquí unas otras ecuaciones de estado. Entonces, esta ecuación de estado, el de Van der Waals, ¿sí? Esta ecuación de estado de Van der Waals es una corrección a una ecuación del gas ideal, ¿ya? Donde A se define en estos términos de temperatura crítica y presión crítica, y B en términos de también de temperatura crítica y presión crítica. La pregunta es acá, ¿qué sucede? Por favor, para que respondan. ¿Qué sucede si A y B son igual a 0? ¿Qué sucede de esta ecuación si el término A y B se vuelven 0? Vamos a... Obtenemos la ecuación de Gaia. ¿Cómo? Pero estamos trabajando en el PER deck para que respondan allá. ¿Pero cuál era la pregunta? Copien allá en la presentación, en la aplicación. Falta Samuel, Juan, Isaac, Luis, Sandri, Miguel, Imanol. Ya Imanol empezó. Vamos a ver las respuestas. ¿Quién falta por responder? Sandri, Luis, Juan, Ángel. Sandri, Luis, Juan, Ángel. ¿No han dado respuestas? Juan no ha dado respuesta. Luis, Sandri, Ángel. Ok. Si usted coloca que A es 0 y B es 0, automáticamente su ecuación se convierte en la ecuación de gas ideal. Y por eso esta ecuación, que se llama la de Van der Waals, surge como una corrección también de la ecuación de gas ideal. Esa es otra corrección. Bueno, vamos a ver los otros. Esta es otra ecuación. Si usted analiza, cada vez tiene más constantes. A sub 0, B sub 0. Para tratar de recolectar los datos que caigan sobre la misma línea. Es como decirle a Excel, por favor, deme una ecuación no lineal, no cuadrática, sino polinómica. O sea, me va aumentando el grado de la ecuación. Aquí está Benedict, Witt y Rabin. Y ellos, tres autores, una ecuación mucho más larga. O sea, digamos, necesita más constantes. Entonces, cada vez van a necesitar la constante A sub 0, A, B sub 0, B, C. Van aumentando, va requiriendo más. Entonces, este es un resumen. Van der Waals necesita dos constantes. La constante A y B, que cuando A y B son 0, se vuelve gas ideal. Bildry tiene 5 constantes. Benedict y compañía, 8 constantes. Esta creo que era Stromberg. No, esta era... Hay otra ecuación que necesita 16 constantes. Y así sucesivamente. O sea, cada vez que usted tenga más constantes, lo que quiere es modelar una ecuación. Necesitaría de muchos datos para poderlo recolectar. Entonces terminamos con esta información. Este meme de PV igual a NRT, que es lo que conocemos nosotros como gas ideal. Luego está PAB cuadrado, que es la ecuación de Van der Waals, que es una pequeña aproximación o corrección de la gas ideal. Y cada vez se va haciendo con mayor cantidad
cantidad de constantes, lo que se llegará a la ecuación de Van der Waals, la ecuación de gas ideal y obviamente la del factor de compresibilidad. ¿Listo? Entonces queda como tarea, ojo, la tarea que vamos a poner la dejamos después del miércoles, para que mañana estén solamente despejados para el parcial. ¿Listo? Bueno, jóvenes, cuéntenme. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Jóvenes. ¿Listo, jóvenes? ¿Ninguno? ¿Preguntas? Ok, entonces, para mañana recuerden, examen muy puntual. Hey, ojo con esto, igual lo voy a escribir en el grupo. Necesitamos que tengan sus cámaras activas. O sea que para mañana, como sea,